y en particular Recording in vamos progress. a, vamos a ver la conservación de la energía. En primer lugar, vamos a ver cuándo una fuerza es conservativa. Fíjense que en estos esquemas, estos diagramas que tengo acá, estas representaciones, tengo una cierta trayectoria de A hasta B en el primer gráfico, diferente a la trayectoria en el segundo gráfico y a la del tercer gráfico. Recordemos que la trayectoria se relaciona con la forma del camino recorrido. Entonces vemos que va cambiando en cada uno de estas representaciones. Bueno, si queremos calcular el trabajo que realiza la fuerza, una fuerza F, por ejemplo, mientras recorre estos diferentes trayectos, puede ocurrir, por ejemplo, que el trabajo para la gráfica, para el primer gráfico, sea el mismo que el trabajo para el segundo y que el trabajo para el tercero. Cuando ocurre eso y vemos que directamente el trabajo no depende de la trayectoria, el trabajo de la fuerza es independiente de la trayectoria, ocurre que el trabajo para ir de A a B pasando por P es igual al trabajo realizado por la fuerza F para ir de A a B pasando por Q, y lo mismo va a ser igual al trabajo de la fuerza entre A y B, para desplazarse de A a B, pasando por R. Supongamos que los trabajos sean iguales, entonces decimos que esa fuerza es conservativa. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas que nosotros hemos venido estudiando hasta ahora? El peso es una fuerza conservativa y la fuerza restauradora del resorte. Quiere decir que en esos dos casos, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza restauradora no depende de la trayectoria, sino solamente del punto inicial y el punto final, porque se trata de fuerzas conservativas. Bueno, fíjense que si un cuerpo, por ejemplo, si llevamos un camino cerrado, no un cuerpo, sino un camino cerrado, salimos de A y llegamos a B, pero que A y B coincidan, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando la fuerza es conservativa? Bueno, veamos que el trabajo solamente va a depender del desplazamiento entre el punto final y el punto inicial y el punto final. Y en ese caso, cuando el camino es cerrado, sabemos que el desplazamiento es cero. Entonces, el trabajo durante ese recorrido completo va a ser cero. Es decir, que eso también ocurre cuando la fuerza es conservativa. En este caso, el trabajo de F sería cero para el caso de que los puntos A y B coincidan. No siempre ocurre eso. A veces, supongamos que yo me quiera desplazar desde A, como está acá el libro sobre la mesa, hasta D, pero siguiendo, en un caso, el camino que está pintado en naranja, o sea que voy de A a B y de B a C y de C a D, supongamos, y que que la fuerza que está aplicada, por ejemplo, supongamos que esté evaluando el trabajo de una fuerza cualquiera, no les quiero decir yo todavía cuál, y que de pronto yo calcule el trabajo por ese camino, A a B, de B a C y de C a D. Entonces calculo el trabajo total. Y que después haga la experiencia para llevar el libro directamente de A a D,
por otro camino. Supongamos que en ese caso los trabajos me den distintos. En ese caso, yo tengo que decir que la fuerza que estoy evaluando no es conservativa, que el trabajo de esa fuerza, donde me dio diferencia entre el trabajo realizado para llevarla de A a D por un camino que por otro, entonces digo que esa fuerza es no conservativa. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Esa es una fuerza no conservativa, porque va a depender del camino que yo realice, de la trayectoria que yo lleve entre los punto inicial y el punto final, va a depender de la trayectoria del trabajo realizado por la fuerza de roce. Eso también ocurre con algunas otras fuerzas que le aplique al cuerpo, que pueden ser fuerzas externas. Entonces, en ese caso, estas fuerzas son no conservativas. Bueno, cuando la fuerza es conservativa, puedo plantear esta ecuación. Tiene validez este teorema. El trabajo de la fuerza conservativa es menos la variación de la energía potencial. Nosotros habíamos encontrado esta relación cuando hemos calculado el trabajo del peso. Hemos dicho que el trabajo del peso es igual o se puede calcular como menos la variación de la energía potencial. También lo hemos hecho cuando hemos calculado el trabajo de la fuerza elástica. En ese caso, hemos dicho que el trabajo de la fuerza elástica también lo puedo calcular como menos la variación de la energía potencial elástica, era en este caso. Bueno, y eso se puede hacer porque tanto el peso como la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Ya sabemos entonces que es independiente también de la trayectoria, así como dijimos hace un momento, y que depende solo del punto inicial y el punto final de ese recorrido. De eso depende, digamos, el trabajo. Entonces no va a interesar la forma del camino que lleve para desplazarme desde el punto inicial hasta el punto final. Y otra cosa que vimos recién es que si quiero calcular el trabajo en un camino cerrado, donde el punto inicial y final es el mismo, el trabajo va a ser igual a cero cuando esté yo evaluando el trabajo de una fuerza conservativa. Entonces, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 valen para fuerzas conservativas. Cuando las fuerzas son no conservativas, como la fuerza de rozamiento, por ejemplo, que hemos visto recién, que es la que generalmente nosotros manejamos, utilizamos, o alguna otra fuerza externa que se aplique al cuerpo, en ese caso no se puede calcular el trabajo de esa fuerza en función de la energía potencial. No puede representarse como una función de la energía potencial. Bueno, ya sabemos que una fuerza no conservativa, como la fuerza de roce, a veces también se la llama fuerza disipativa. Eso quiere decir que una parte de la energía del sistema se va a disipar, se va a utilizar en ese trabajo de la fuerza de roce. Bueno, hay fuerzas disipativas y hay otras fuerzas que son fuerzas externas que pueden aumentar la energía mecánica del sistema. Lo que tenemos que saber es que cuando trabajamos con fuerzas no conservativas, vamos a tener que ver que la energía mecánica no se va a conservar. Bueno, ahora vamos a ver en qué caso se conserva la energía y vamos a ver que si yo considero un sistema aislado, quiere decir que no intercambia energía con el medio,
decimos que la energía total se puede transformar de una clase a otra, pero no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, siempre que el sistema esté aislado, yo puedo decir que la energía total se va a mantener, o sea, no se va a perder, no se va a crear, no aumenta ni disminuye, se mantiene constante. Por supuesto que eso se cumple siempre que el sistema no pueda intercambiar con el medio, ¿no? Bueno, acá vamos a estudiar el teorema de la conservación de la energía mecánica y vamos a ver en qué caso se puede aplicar este teorema. Fíjense que acá me está dando una condición muy importante. Me está diciendo que si solo actúan fuerzas conservativas, entonces vale este teorema. Estoy considerando una partícula, pero sobre la que actúan solamente fuerzas conservativas. Bueno, en ese caso, si yo en una situación determinada calculo el trabajo neto, o sea, tengo un cuerpo, una partícula, perdón, sobre la cual actúan varias fuerzas, y calculo el trabajo neto, yo sé, por el teorema que vimos la clase pasada, que el trabajo total o el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Eso ya lo vimos. Variación de la energía cinética. Ahora, si solo actúan fuerzas conservativas sobre el cuerpo, entonces fíjense que cuando yo hable del trabajo neto, voy a hablar del trabajo de las fuerzas conservativas, porque solo actúan fuerzas conservativas. Solo actúan fuerzas conservativas. Entonces el trabajo neto va a ser el trabajo de esas fuerzas. Y eso va a ser igual a la variación de la energía cinética por el teorema que estudiamos la clase pasada. Ahora, si son fuerzas conservativas, acabamos de decir que también puedo afirmar que el trabajo de la fuerza conservativa es menos la variación de la energía potencial. Entonces, yo podría utilizar estas dos, digamos, ecuaciones y podría escribir de acá, de esta ecuación, de la 1, donde dice trabajo de la fuerza conservativa, podría poner menos la variación de la energía potencial. Ese sería el primer miembro de la ecuación 1. Y el segundo miembro de la ecuación 1 es igual, o sea, es variación de la energía cinética. Entonces, la ecuación 1 se va a transformar en esta expresión. El trabajo de la fuerza conservativa lo reemplazo por menos la variación de la energía potencial y el segundo miembro lo mantengo igual. Si ahora hago un pasaje de término, obtengo la ecuación que estoy recuadrando en este momento, que me dice que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a 0. Otra forma de escribir lo mismo es que la variación de la energía mecánica es igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque ya sabemos que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Entonces, de esta expresión puedo escribir que la variación de la energía mecánica es igual a 0 en el caso de que sobre la partícula actúen solo fuerzas. Esto vale solo para fuerzas conservativas. Eso quiere decir que en esta situación no puede haber fuerzas de rozamiento, no puede haber aplicadas sobre el cuerpo fuerzas disipativas ni fuerzas externas, digamos, solo fuerzas conservativas.
Si desarrollo, ya saben ustedes que la variación es una diferencia entre lo final menos lo inicial, o energía mecánica 2 menos energía mecánica 1, o podría poner energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual a 0, y de ahí obtengo esta otra expresión que lo que me está diciendo es que la energía mecánica es la misma en cualquier punto del recorrido de esa partícula. Eso, en otras palabras, es decir, que se conserva la energía mecánica, que es lo que afirma este teorema. Eso, dicho en palabras, sería en un sistema aislado en el cual solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva, y esta es la expresión que hemos marcado en la diapositiva anterior. Fíjense que si yo desarrollo energía mecánica, ya sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y la energía potencial puede estar en diferentes formas. Puede haber energía potencial gravitacional, energía potencial elástica. Entonces, la energía mecánica en el punto 1, en general, la puedo escribir o desarrollar como energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Y la energía mecánica en el punto 2 es lo mismo, pero particularizada para otro punto de la trayectoria. Entonces, todas estas formas son equivalentes. Me dicen lo mismo, que la energía mecánica se va a conservar siempre que actúen fuerzas conservativas. ¿Alguna pregunta? Paso entonces para hacer el problema 1. Bien, lo voy a resolver yo. Bien, están viendo ahí la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Bien, gracias. El ejercicio 1 dice lanzamiento de la jabalina. Y dice, un atleta lanza una jabalina de masa m desde una altura de IA sobre el suelo con una rapidez inicial b sub a y forma un ángulo alfa con la horizontal. A. Identifique las fuerzas aplicadas una vez que lanza la jabalina, una vez que el atleta lanza la jabalina. Entonces, si queremos identificar esas fuerzas, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, donde la jabalina la identificaríamos como un punto, ¿no es cierto? ¿Y qué fuerzas estarían aplicadas una vez que ya el atleta lanzó la jabalina? Ya está en el aire la jabalina. ¿Qué fuerzas estarían aplicadas sobre ella? La fuerza peso. La fuerza peso. Bien, ¿habría alguna otra fuerza? No habría ninguna otra fuerza, ¿no es cierto? Porque la jabalina está ya en el aire, no lo nombra específicamente, pero se desprecia el roce y no está apoyada sobre ninguna superficie, es decir, que la única fuerza, como bien dijeron, es el peso, ¿sí? Esa es la única fuerza que está aplicada una vez que se lanzó esta jabalina. Bueno, de acuerdo a lo que recién estuvimos estudiando, ¿esta fuerza peso es una fuerza conservativa o no? ¿O es una fuerza no conservativa? Conservativa. La fuerza peso es una fuerza conservativa, ¿sí? Es una fuerza conservativa.
¿Se acuerdan que nosotros podíamos calcular el trabajo de la fuerza-peso como menos la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Bien. Ahora, fíjense en el ítem B. Para calcular, escriba la expresión para calcular la máxima altura que alcanza la jabalina desde el suelo. Bueno, ahí nosotros, acá hay un pequeño esquemita donde están señalados los ejes de coordenadas. Y fíjense qué tipo de movimiento va a realizar la jabalina desde que se lanza hasta que cae al suelo. Es un movimiento que ya hemos estudiado nosotros. Curvilíneo. Curvilíneo, pero es un tiro oblicuo, ¿no es cierto? Un tiro proyectil, ¿se acuerdan? Ese fue parte del parcial, ¿no es cierto? Entonces, me está preguntando la altura máxima que alcanza la jabalina. Si la jabalina sale desde este punto con cierta velocidad, que es dato, fíjense la velocidad inicial en este punto que vamos a llamar A. Este punto de donde se lanza lo vamos a llamar A, ¿sí? Y ahí está graficada la velocidad inicial en ese punto, que además me dice que forma un ángulo alfa con la horizontal, ¿bien? Esa es la velocidad. Entonces, cuando es lanzada, realiza un movimiento de tiro proyectil o tiro oblicuo y en cierto punto alcanzamos lo que nosotros conocemos como altura máxima, ¿sí? Que sería esta distancia en I, ¿no es cierto? Altura máxima, o si nosotros le llamamos punto B a este punto, le podríamos llamar IB, ¿sí? Nosotros queremos saber o queremos obtener una expresión para calcular esa altura máxima. Entonces, ¿qué tendríamos que aplicar? Nosotros ya dijimos que la única fuerza aplicada sobre esta jabalina es el peso, que además sabemos que es una fuerza conservativa. Si solamente está aplicada una fuerza conservativa sobre esta jabalina, podemos decir que se conserva la energía mecánica, ¿no es cierto? Podemos aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque solamente están aplicadas fuerzas conservativas, en este caso el peso, ¿sí? Este teorema que nos decía que la variación de la energía mecánica es igual a cero, lo que quiere decir que la energía mecánica en un punto inicial es igual a la energía mecánica final, ¿sí? Entonces, para descubrir nuestra incógnita, fíjense que la incógnita está en el punto B, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar un punto inicial y un punto final para aplicar este teorema. Un punto lo vamos a tomar, un punto de análisis de esta situación lo vamos a tomar donde esté nuestra incógnita. Entonces vamos a decir que nuestra energía mecánica final la vamos a estudiar en el punto B, ¿sí? Porque ahí está nuestra incógnita. Queremos saber la altura máxima, o sea, la altura en B. Y otro punto, en este caso el inicial, lo vamos a tomar convenientemente donde tengamos datos. En este caso tenemos datos en el punto A. Sabemos, aunque no numéricamente, pero sabemos que la velocidad es B sub A y sabemos que forma un ángulo alfa con la horizontal, ¿sí? Además, tenemos que en ese punto la altura sería, según nuestro eje cartesiano, en ese punto, ¿cuánto valdría nuestra altura? La podemos llamar I sub A, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos señalando un nivel de referencia ubicado aquí, ¿sí? Y fíjense que la jabalina entonces se lanza desde cierta altura que vamos a llamar I sub A, ¿sí?
Cuando analizamos problemas de conservación de energía mecánica, es muy importante señalar un sistema de referencia con el nivel 0 de acuerdo a los datos que tengamos, ¿sí? Por otro lado, ahora cuando hablamos de la energía mecánica en el punto A, tenemos que analizar si existe energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. En este caso, ¿tendríamos energía cinética en este punto? Energía cinética en el punto A. ¿Habría energía cinética? Sí, vale. Este cuerpo, esta jabalina, va a tener energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene cierta velocidad. Se pone en movimiento. Entonces, puedo decir que la energía cinética en el punto A es igual a 1/2 de la masa por esa velocidad en el punto A al cuadrado, ¿sí? Energía potencial gravitatoria en el punto A. Tenemos, de acuerdo al nivel de referencia que hemos fijado, ¿se acuerdan que la energía potencial gravitatoria es mg por h, donde h es la altura de acuerdo a un nivel de referencia? ¿Cuánto valdría ese h para nosotros? Es lo que hemos llamado I sub A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se ubican? Esa altura h sería lo que hemos llamado I sub A. Es la altura desde la que se lanza la jabalina, ¿sí? Y representa la energía almacenada que tendría de acuerdo a nuestro nivel de referencia. La energía potencial elástica no la vamos a estudiar porque acá no tenemos ningún resorte involucrado, entonces no estaría aportando a la energía mecánica en el punto A. Luego, el otro punto de estudio es el punto B, que es donde está nuestra incógnita. Y ahí tenemos que ver, la energía mecánica en el punto B sería igual a la suma de la energía cinética en ese punto, más la energía potencial gravitatoria en ese punto, ¿sí? La energía cinética en ese punto, ¿cuánto valdría? Sería 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuánto va a valer la velocidad en ese punto? ¿Cuánto vale la velocidad en v? 0. ¿Cuánto? 0. 0. Bueno, fíjense, acuérdense del movimiento de un tiro proyectil. ¿Qué pasaba con las componentes de la velocidad en el punto A? ¿Sí? Cómo iban variando a lo largo del movimiento. ¿Se acuerdan que la velocidad en I estaba afectada por la aceleración de la gravedad? Y por lo tanto, como hasta este momento están en el mismo sentido, hacia arriba ambas, en sentidos opuestos, la velocidad en el eje Y iba disminuyendo hasta que en este punto la velocidad en I era igual a 0. ¿Se acuerdan? Pero la velocidad en el eje X era constante, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? O sea que la velocidad en el punto B, el vector velocidad en el punto B, va a tener el mismo valor que la velocidad en X en el punto A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Del tiro oblicuo. Entonces, la velocidad v en X es igual a la velocidad en X que tiene en el punto A, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad
el vector velocidad en B va a tener el valor que tiene la componente en X de la velocidad en A, ¿sí? Entonces, cuando yo exprese la energía cinética, voy a decir que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de A en X. Y eso, a su vez, ¿se acuerdan? Cuando descomponíamos la velocidad, ¿a qué era igual la componente en X? Conozco el ángulo, conozco el módulo. La velocidad, la componente en X de la velocidad en A era igual a la velocidad en A por el coseno de alfa, ¿sí? Y la componente en Y, perdón, es velocidad en A, es el módulo de la velocidad por el seno de alfa. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, la velocidad en B, entonces, que es igual al módulo, a la componente en X, perdón, me va a quedar como la velocidad en A por el coseno de alfa. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y la energía potencial en ese punto, ¿a qué va a ser igual? A la masa, que es la masa de la jabalina, ¿no es cierto? Por G, por la altura en ese punto, que de acuerdo a nuestro nivel de referencia, y es IB, le llamamos I sub B. ¿Está bien? ¿Quedó claro hasta ahí? Estamos aplicando el teorema de la conservación de la energía mecánica, donde decimos que la energía mecánica se conserva, es decir, que la variación de la energía mecánica es igual a 0. ¿Por qué? Porque solo están aplicadas fuerzas conservativas. Hemos expresado la energía mecánica en el punto A como la suma de la cinética y la potencial gravitatoria, reemplazando con los datos que tenemos, y eso es igual a la energía mecánica en el punto B, donde también tenemos energía cinética, porque la velocidad en el punto B no es 0, sino que como es un tiro proyectil, el valor de la velocidad en X es constante. Entonces existe ahí una velocidad que en ese punto es horizontal. Y también tenemos energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro nivel de referencia, tenemos esta altura IB, ¿sí? Bueno, y de acá ya nos quedaría despejar nuestra incógnita, ¿sí? Que es IB, la altura máxima IB. Entonces, fíjense que podemos simplificar la masa porque está presente en todos los términos, en ambos miembros de la ecuación. Lo simplificamos y podemos despejar IB. Entonces, si paso restando uno de los términos, no sé si quieren que hagamos esto o se los dejamos a los chicos. Hasta ahí. Sí, Paso restando terminarlo. este término. Bien. Paso restando este término. Distribuyo el cuadrado, fíjense que está ahí entre corchetes. Y divido todo por G. Y me queda la altura en B. ¿Sí? Luego puedo seguir operando matemáticamente. Lo voy a llevar a la derecha. Entonces, puedo sacar factor común acá, 1/2 de B al cuadrado, y puedo expresarlo de esta manera. 1/2 de B al cuadrado, me queda 1 menos coseno al cuadrado de alfa, más, si yo divido este término G por I sub A sobre G, me va a quedar acá I sub A, y G solo me va a quedar dividiendo este término. ¿Sí? Esto
lo puedo reemplazar recordando una identidad trigonométrica que es muy conocida, que me dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? Entonces, 1 menos coseno al cuadrado es igual al seno cuadrado de alfa. ¿Está bien? Eso para dejarlo en su mínima expresión. Y me va a quedar que b al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa sobre g más i sub a, conociendo estos datos, que son los datos del problema, la velocidad en a, el ángulo y la altura i sub a, puedo calcular cuánto vale la altura máxima en este punto. ¿Bien? Eso es para calcular entonces la altura máxima. Luego me pide en el ítem C que calculemos la energía cinética y la velocidad justo antes de clavarse contra el suelo. Es decir, que me está pidiendo cuánto vale la energía cinética en este punto, que le vamos a llamar C. ¿Sí? Cuánto vale la energía cinética y la velocidad justo antes de, un instante antes de chocar contra el suelo. Entonces, de nuevo, nos preguntamos, ¿seguimos aplicando la misma fuerza? Sí, la fuerza peso, que es conservativa. De nuevo, entonces, podemos aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica, donde la energía mecánica decimos que se conserva. Pero ahora vamos a tomar este punto C que nos interesa de análisis de esta situación. Nos interesa porque ahí queremos saber cuánto vale la energía cinética y la velocidad. Y convenientemente tomamos el punto A, que es donde tenemos los datos iniciales, ¿sí? Entonces vamos a decir que la energía mecánica, lo vamos a hacer acá, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto C, ¿sí? Es lo mismo que decir que la variación de la energía mecánica es igual a 0. Entonces, en el punto A ya sabemos que tenemos energía cinética y energía potencial, como dijimos cuando estudiamos el ítem B. Entonces, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, mg por I sub A, porque estamos tomando el mismo sistema de referencia. Ahora, en el punto C, queremos ver cuánto vale la energía cinética. Un instante antes de chocar con el suelo, tenemos energía cinética. Y esa energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad en ese punto, la velocidad en c al cuadrado. ¿Y la energía potencial cuánto valdría? Díganme ustedes, ¿cuánto valdría la energía potencial en este punto? 0. 0. 0. 0 porque si, de acuerdo a mi sistema de referencia, la altura en ese punto es 0. Entonces, mg por IC es igual a 0 porque la altura en ese punto es 0. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir cuánto vale la energía cinética nada más en ese punto, voy a decir que la energía cinética en C es igual a la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A. ¿Sí? O sea, 1/2 directamente. Me quedaría esta expresión, ¿no es cierto? Donde esto es la energía cinética en el punto C, ¿no es cierto? Porque es esto. Entonces acá ya tendría una parte del ítem C respondido. Ahora me falta la velocidad y la tendría que despejar de acá. ¿Sí? De nuevo, puedo simplificar las masas, ¿no es cierto? Porque es la misma.
y despejo la velocidad en el punto C. Aquí es igual a 1/2 de la velocidad en A al cuadrado más G por I sub A, que es la altura en ese punto, por 2. Bien, entonces puedo decir que la velocidad en ese punto, en el punto C, si distribuyo el 2, me queda como la velocidad al cuadrado en el punto A, más 2G por I sub A. ¿Sí? Que esto, fíjense, que es la ecuación que nosotros le llamamos ecuación complementaria de un movimiento con aceleración constante, ¿se acuerdan? Donde calculamos la velocidad final al cuadrado como la velocidad inicial al cuadrado más 2G por delta de I, ¿sí? Como el IC es igual a 0, acá me queda I sub A nada más, con el signo, ¿sí? Y bueno, en función de los datos iniciales, que es la velocidad en A y la altura en A, podemos calcular cuánto vale la velocidad en el punto C. No sé si queda alguna duda o quieren agregar Mira, Andrea, ahí algo. llegamos a una Sí, conclusión importante. Por ejemplo, sí, ahí donde vos pones energía cinética en C. Fíjate sí, que vos pones energía cinética en C. Entonces, la energía cinética en C sería igual a la energía mecánica en C, ¿no es cierto? Porque en C exacto. solamente tengo energía Tengo cinética. energía cinética, sí. Entonces, eso sería igual a la energía mecánica en el punto C, ¿sí? Así Y es. lo que tenés en rojo en el otro miembro en esa ecuación, fíjate, la primera parte, eso es igual a la suma de la energía cinética en A más la Sí, energía potencial en A. sí, Y esa suma es la energía mecánica en A. sí, Entonces, nosotros vemos que la energía mecánica se conserva. La energía mecánica en C va a ser igual a la energía mecánica en A, porque esa es la conclusión que sacás ahí, ¿no es cierto? Entonces, sí, fíjense, es de chicos, donde que partimos. claro, entonces, pero ahí también se ve entonces que se mantiene igual y bueno, si hace otro camino inverso, vas a ver lo mismo. O sea que lo importante de eso es que cuando actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica en cualquier punto, desde A hasta C, la energía mecánica va a ser igual. En algunos casos va a tener más energía potencial a medida que voy subiendo. El proyectil va subiendo hasta altura máxima, va ganando altura, entonces va a ir aumentando su energía potencial, pero su velocidad va a ir disminuyendo. De tal manera que siempre la suma de la energía cinética y la energía potencial en cada punto se va a mantener constante. Después que va de B a C, ¿qué pasa? La energía potencial va a empezar a bajar porque disminuye la altura. Y entonces va a empezar a aumentar la energía cinética de tal manera que siempre la suma va a ser la misma, el mismo valor. Acordémonos que acá estamos hablando de magnitudes escalares, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, de trabajar con la energía, es que ya no estamos trabajando con vectores, sino que estamos trabajando con escalares. Entonces, siempre, chicos, que actúen fuerzas conservativas, ya nos están diciendo, si actúan solamente fuerzas conservativas, la energía mecánica se va a conservar. Y eso significa que en todos los puntos que vaya ocupando, que vaya, la trayectoria que vaya describiendo nuestro objeto, entonces en todos los puntos la energía mecánica va a ser la misma. Bueno, solamente eso, Andrea. Bien, Andrea, en la sí, ecuación de BC al cuadrado, no sé si queda claro de dónde sale esa expresión, porque ujú, acá habría que definir también cuál es tu convenio de signos, porque fíjate que BC, la velocidad, o sea, y la velocidad en A son de diferentes signos. Entonces, y la G, yo creo que esta ecuación es correcta, podrías a lo mejor detallar de dónde sale, porque
Tiene un Sí, procedimiento eso. sí, sí, sí. La velocidad en C, si nosotros, hablando ya del movimiento de tiro proyectil, si siguiéramos el convenio que está acá considerado hacia la derecha y hacia arriba como positivo, bueno, acá está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y dijimos que eran módulos, pero Claro. sería, ¿sí? ¿Sí? ¿A Sí, eso pero te referís? más allá de eso, la ecuación sería velocidad en C al cuadrado igual a velocidad en A al cuadrado Sí, menos 2G sí. por delta de Por H. I O final, sea, que el I final HC es, menos H o sí, IC menos IA. sí, Esa es la ecuación y de es, partida. Entonces, de sí, pronto, ¿por qué queda positiva? O sea, me parece que sí, capaz sí, sí, que sí. ellos, ¿me entendés? Porque les falta como el camino. Entiendo, entiendo, sí, porque ahí ya ese es el resultado que está clarito a partir de acá. Ahora, para verificar que eh, estamos hablando de la misma ecuación que usamos para un movimiento de tiro proyectil, que es lo que me está señalando la profesora, ahí queda mayormente explicada, ¿no es cierto? Acá podemos verificarlo. Sabemos que G tiene el signo menos y Eso esto también te sabemos iba a que es decir delta de I. en el gráfico de cuando lanza la jabalina y vos pones G hacia abajo, Sí, ahí tenemos que especificar que estamos tomando negativo hacia abajo, ¿no? La G acá bien. arriba en tu gráfico. Sí, sí, pero bueno, como acá lo señalamos Para como que, positivo, bueno, bien, ahí que está, ahí sería está. negativo, ¿no es cierto? De manera que desjustifique el signo ese negativo que estamos poniendo en la velocidad, en la ecuación complementaria. Exacto, sí, esto ya hablando de tiro proyectil, ¿sí? No, Es igual para falta algo más verificar que porque, llegamos al ¿sí? mismo resultado Andrea, aplicando el teorema de la conservación de la energía mecánica y llegaríamos al mismo resultado haciendo este análisis. Sí, María, disculpa. lo que falta ahí es que lo que pasa es que capaz que ellos se acuerdan que nosotros aplicamos esa ecuación complementaria según el eje Y. Y entonces ahí falta que Claro, se simplifican las componentes en X. Y entonces ya quedarían con la ecuación tal cual la conocen. claro, sí, sí, sí. Hola. Creo yo que perdón, Eso. ya te dejo, que es Mm. importante recalcar que cuando planteamos la ecuación de energía cinética, lo que Sí, utilizamos como velocidad es la velocidad en C Mm. o en A o en B, es la velocidad resultante, o sea, la velocidad en el punto, no son las claro. componentes, ¿no? El Sino módulo la G, velocidad la resultante, la velocidad que tiene en cada punto. claro. El módulo de la velocidad, ¿no es cierto? El módulo de la Claro. velocidad. Pero ese módulo No de la sé, velocidad es igual a la suma del cuadrado de las componentes de la velocidad y ahí vas a llegar a la de I. Pero después que le hagan los chicos eso, pero sí se puede llegar. no sé si había un alumno que quería preguntar algo, Sí, creo. sí, sí, sí. Sí, Escuchamos. justo eso era, profe, porque como está igualado a una componente de la velocidad, entonces me preguntaba en otro punto, ¿no? ¿Cómo sería? Pero siempre es el módulo, entonces el que hay que considerar. Lo Sí, que sí, el pasa es que módulo cuando de la hemos velocidad analizado, sí, resultante. claro, como hemos analizado en el punto B justo, en ese punto el módulo de la velocidad en B coincide con el valor de la componente en X de la velocidad en A, ¿sí? Que eso lo habíamos explicado en función del movimiento de un tiro proyectil, ¿se acuerdan? Por eso coincide y expresamos en función de los datos que tenemos, en función de B sub A y el ángulo alfa, el módulo de B, Ok, ¿sí? Esto sería la velocidad en B. Bien, bueno, Continuamos entonces. continuamos, sí, ahí está.
Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre si yo tengo en una situación fuerzas no conservativas. Por ejemplo, fuerzas de rozamiento, sobre todo, que es generalmente las que utilizamos en los ejercicios o alguna otra fuerza externa. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo voy a trabajar en esa situación? Ya sabemos que el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética, se puede utilizar siempre este teorema. Y donde calcule el trabajo neto, voy a tener que tener en cuenta el trabajo de las fuerzas conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea que ahora la ecuación 1 va a ser el trabajo neto, que sería todo esto que está acá, o el trabajo total, que es el trabajo de las fuerzas conservativas más el de las no conservativas, es igual a la variación de la energía cinética. Ahora, el trabajo de las fuerzas conservativas, este que está acá, ya sabemos que es igual a menos la variación de la energía potencial, porque justamente hemos dicho que para las fuerzas conservativas vale esa función, se puede escribir el trabajo de las fuerzas conservativas como una función de la variación de la energía potencial. Entonces, mi ecuación 1, que sigue siendo esta, va a quedar como menos la variación de la energía potencial más el trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de la energía cinética, porque es esta misma ecuación. Bueno, acá puedo pasar el primer término al segundo miembro de la igualdad y me va a quedar que el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual a la suma de las variaciones, a la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Y esto que tengo en este primer miembro de la igualdad es lo mismo que la variación de la energía mecánica. Entonces, en definitiva, el teorema me dice que cuando hay fuerzas no conservativas, ese trabajo de las fuerzas no conservativas me produce un cambio en la energía mecánica de esa partícula. Entonces, miren la diferencia que hay con el otro teorema. Ahora me quedaría energía mecánica final menos energía mecánica inicial o energía mecánica 2 menos energía mecánica 1 igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Es parecido al teorema anterior. En el teorema anterior lo que teníamos lo tenemos expresado acá, que la variación de la energía mecánica es igual a 0 cuando solo actúan fuerzas conservativas. Y cuando actúen fuerzas no conservativas, el teorema me dice que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de esas fuerzas no conservativas. Entonces, bueno, eso que acabo de decir, escrito con las ecuaciones, es lo que nosotros hemos remarcado recién, y dicho en palabras, sería lo que tenemos acá marcado, resaltado, que me dice que si el sistema es aislado y actúan fuerzas conservativas y no conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser o es igual a la variación o al cambio en la energía mecánica total del sistema. Entonces, esto es lo que dice el teorema de general o el teorema de la conservación de la energía mecánica con fuerzas no conservativas. Vamos al ejercicio número 2. Bueno, a ver si puedo compartir. Ahí está. Chicos, ¿ahí se ve? ¿Se ve o no? Sí, profe.
Bueno, gracias. Sí, Vamos a ver entonces el ejercicio 2, bloque y resorte. Un bloque de masa M que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa se mantiene en reposo mientras comprime una longitud X a un resorte de masa despreciable y de constante de restitución K. Cuando el bloque se suelta del resorte, se moverá una distancia D para finalmente detenerse. Nos pide, escribe una expresión que me permita calcular el coeficiente de roce de la superficie. Entonces, volvemos a leer de nuevo, tenemos un bloque, ese bloque está inicialmente, ¿en qué situación, chicos? ¿Qué nos dice el enunciado? ¿Cómo está inicialmente? Fíjense que dice que está, lo leemos de nuevo si no quedó claro. Tenemos un bloque de masa M que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, se mantiene en reposo. Si nos dice que está en reposo, ahí ya nos están dando el primer dato, ¿no es cierto? Inicialmente, ¿cómo está? Está en reposo. Entonces, ¿qué decimos? Que su velocidad, ¿cuánto va a valer? 0. Va a ser igual a 0 porque está en reposo, ¿no es cierto? Y dice que, pero está en reposo mientras comprime una longitud X a un resorte. O sea, aparte de estar en reposo, está comprimiendo una longitud X, ¿no es cierto?, a un resorte. Entonces nosotros vamos a decir que nosotros tenemos un bloque que está comprimiendo, a ver si lo podemos ver. Ven este bloque que está acá, a ver, deshacer. Voy a deshacer un poquito. Acá tenemos un bloquecito. ¿Lo ven al bloque? Este bloque, ¿qué hace? Comprime este resorte y ahí está en reposo. Y una vez que está ahí, ¿qué hacemos cuando está en reposo? Está comprimiendo a ese resorte que tiene masa despreciable y tiene una constante de restitución K. Cuando lo comprimimos, ¿qué hacemos? Se suelta, ¿no es cierto? Y cuando se suelta, ¿qué va a pasar con este bloque? Este bloque que estaba presionando a ese resorte, entonces por efecto del bloque, del resorte, este bloque se va a empezar ¿a qué? A desplazar. ¿Se ve? Se va a desplazar y nos dice hasta cuándo. ¿Sí? Nos dice ahí que una vez que se suelta del resorte, se moverá una distancia D. Eso es lo que va a hacer este bloque. Entonces, fíjense que el bloque primero está comprimiendo el resorte, después acá sería esta imagen, pasa a esta posición y después sigue hasta detenerse. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que pasa. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos la distancia X, que ahí la vamos a marcar en el gráfico. Siempre que estudiamos este tipo de movimiento, nosotros le ponemos nombre a cada posición que va ocupando el bloque. Entonces, la posición inicial, yo le voy a poner el nombre A. Entonces, vamos a decir, acá empezamos a considerar nosotros el movimiento en esta posición. Entonces, ahí va a estar el punto A. ¿Sí? O sea, hacer la situación A. Y entonces, ahí, ¿qué está haciendo este bloque? Está comprimiendo el resorte una distancia X. Entonces, X de A va a ser igual a X, porque me está comprimiendo ese resorte una cantidad de X. ¿Sí? Lo liberamos, fíjense qué es lo que pasa. El resorte va a pasar a una posición B, a esta que está acá, pero acá la dibujé abajo, ¿se ve? Entonces acá el resorte que hace estaba comprimido, se empieza a estirar, ¿y qué va cambiando? Va cambiando la posición hasta que llegue a esta posición. En esta posición, ¿sí? El resorte es su posición normal. Hasta ahí nomás llega el resorte. Entonces ya lo que pasa es que se libera este bloque y sigue, porque ahí se suelta del resorte y se mueve una distancia D. ¿Sí? Entonces, cuando estaba comprimido, estaba con el resorte. Sigue con el resorte y va cambiando la distancia con respecto a la posición no estirada del resorte y llega a la posición normal del resorte. Y ahí, cuando llega a esa posición, el resorte se queda en esa posición y el bloque sigue una distancia D. Entonces, ese dato que nos dan ahí, ese dato que nos dicen D, chicos, les voy a explicar ese dato D, fíjense lo que nos dice. Cuando el bloque se suelta del resorte, se moverá a una distancia D para finalmente detenerse. Entonces, una vez que se suelta del resorte, porque solamente estaba apoyado, ¿sí? Entonces, cuando se suelta del resorte, recorre esta distancia D que está acá abajo.
¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que calcular? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular cuánto vale ese coeficiente de rozamiento, ¿sí? Cuando el bloque parte de una posición inicial que nosotros le hemos llamado A, la velocidad en A va a ser 0, la posición en A va a ser X, hasta otra posición que le vamos a poner nombre nosotros le vamos a poner un nombre, por ejemplo, cuando esté en esta parte, cuando esté en donde el resorte está en su posición normal de equilibrio, le vamos a llamar B, y en la parte que se detiene el bloque, le vamos a llamar C. Acá lo he separado para que se entienda. Acá estaría la posición B y acá estaría la posición C, donde está el bloque dibujado. Pero siempre el bloque se mueve sobre la superficie horizontal, chicos. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende el gráfico? ¿Sí? Fíjense, primero está la posición A, se sigue desplazando sobre la superficie horizontal, va a ir a la posición B y después va a llegar a la posición de C, donde se va a detener. Ese va a ser el recorrido que va a hacer nuestro bloque. Entonces el bloque, vuelvo a repetir, porque eso es importante para que resolvamos el problema, qué trayectoria sigue nuestro bloque, está comprimiendo el bloque, el resorte, va avanzando junto con el resorte, avanza con el resorte hasta que llega a la posición B. Ahí el resorte se queda porque ya está en su posición normal, pero el bloque tenía cierta velocidad y sigue sobre la superficie rugosa hasta que llega a la posición C donde se detiene. Eso es lo que hace nuestro bloque. Y acá lo he separado en tres partes para que veamos qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Bueno, entonces para que se vea mejor, digamos. Entonces tenemos una posición inicial A, ¿y cuál va a ser nuestra posición final, chicos? De acuerdo a lo que dice nuestro enunciado, ¿cómo se va a llamar? C. ¿Cómo se va a llamar C? ¿Y qué vamos a saber? ¿Cuánto vale, bueno, X de C, supongamos, cuánto vale X de C con respecto a ese origen que ha puesto ahí? D, ¿Cuánto? ¿Y cuánto vale la velocidad en C? 0. 0. La velocidad vale 0 porque se detiene. Y en XC, la distancia con respecto a esa posición de X0 va a valer D. Y esa va a ser nuestra posición final. Entonces tenemos una posición inicial A y una posición final C, ¿sí? Porque nos dice que el bloque se desplaza todo eso. Entonces, tenemos que resolver este problema considerando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la energía? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir, chicos? En este tipo de movimiento que hace el bloque, ¿se conservará o no se conservará la energía? ¿Cómo hago para saber? Me fijo en las fuerzas que actúan en el bloque. Muy bien, me fijo en la fuerza que actúan en el bloque. A ver, voy a ver si acá está el bloque, acá está el bloque. Entonces voy a ver, sobre este bloque, ¿qué fuerzas actúan? Va a depender de dónde esté el bloque, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre ese bloque, hagamos el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué fuerza actúan cuando está en A, por ejemplo, cuando está a punto apenas se despegaría de A? ¿Qué fuerza estarían actuando? La del peso. ¿La de qué? Perdón. La del La del peso. peso, muy bien, el peso. ¿Qué más? La normal. Fuerza de La, rozamiento puede ser, ¿no? la normal, sí. La fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde actuaría? Hacia la izquierda, Hacia ¿no? la hasta la derecha. O sea, fíjense hacia dónde tendería a moverse el cuerpo. Siempre recuerden que la fuerza de rozamiento se opone a la dirección donde pensamos que se va a desplazar el objeto. ¿Hacia dónde sería la fuerza de rozamiento? Cuando está en A, Hacia la Hacia la izquierda, izquierda, profe. entonces. hacia la izquierda, porque el bloque se tendría a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Bien, ¿esta fuerza de rozamiento es estática o es dinámica? Dinámica. Estática, porque Eh, Estática. No. está en reposo. Apenas se libera de A, vamos a considerar apenas sale de A, apenas sale del reposo y vamos a considerar que hay una fuerza de rozamiento dinámica, porque el bloque se está moviendo. ¿Se ve? ¿Y ahí me falta alguna fuerza, chicos, en A? ¿Qué fuerza me está faltando alguna? La resorte.
La del resorte. El resorte quiere volver, ahí está en celeste, inclusive, chicos, fíjense. ¿Qué hace el resorte? El resorte, cuando lo desplazamos al resorte hacia los X, lo comprimimos hacia los X negativo, ¿qué hace el resorte? El resorte aplica una fuerza en sentido contrario. Y acá están, fíjense, acá está la fuerza. Entonces, por esa fuerza que ejerce el resorte, que él quiere volver a su posición de equilibrio, que está acá, esta es su posición de equilibrio, entonces el resorte, ¿qué hace? Quiere volver a esa posición, entonces aplica una fuerza, ¿sí? Contraria a la posición, al signo de la posición X. Entonces acá vamos a tener una fuerza que va hacia allá, que va a ser la fuerza de restitución o fuerza elástica. ¿Sí? Ahí está, esa sería la fuerza que actúan sobre A. Y esa va a actuar de A a B, chicos, porque esa fuerza va cambiando. Y esa fuerza, ¿se acuerdan a qué era igual esa fuerza? ¿Se acuerdan a qué era igual? A menos K por X, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es proporcional a X, digamos. Fíjense que acá es menos K por X. Como este X es negativo, ¿sí? Menos por menos se haría más. Por eso nos da que la fuerza elástica nos da positiva, ¿sí? Entonces esa fuerza va a ir cambiando porque este X se va a ir achicando. Fíjense que se va a ir acercando a cero y ese valor de X se va a ir haciendo en magnitud cada vez menor. Entonces va a ir cambiando desde A a B esa fuerza de elástica, ¿sí? Pero hasta B va a actuar. Y en B ya no va a actuar esa fuerza, ¿no es cierto? Porque ya ahí, ¿cuánto vale X ahí? ¿Cuánto vale X para el resorte? Esa es la posición de equilibrio. En esta posición X vale 0. Entonces en el punto B van a estar la misma fuerza menos que La fuerza elástica. la fuerza elástica, ¿sí? Entonces vemos acá que en este caso van a estar todas, pero como ahora ya X vale 0, la fuerza de elástica se va a eliminar. Entonces esa la vamos a suprimir y nos queda esta. Y en el punto C, un poquito antes de llegar al punto C, ¿va a cambiar algo este diagrama? En el punto C, ¿cómo va a ser? ¿Va a actuar en el punto C la fuerza elástica, No, chicos? No, no actúa ahí porque no está en contacto con el resorte, ¿se ve? Entonces ahí están las fuerzas que nosotros tenemos que actúan sobre nuestro objeto. ¿Sí? En el tramo AB son 4 y después en BC son 3, pero en realidad de A a C hay 4 fuerzas. ¿Cuáles son conservativas y cuáles son no conservativas? La de peso sería conservativa, ¿no, profe? Muy bien, la de peso, el peso es conservativa, el peso. Muy bien, ¿qué más? la normal, ¿La normal es conservativa o es no conservativa? No conservativa. La normal, perfecto. ¿Qué más? Y ¿Me también la faltan de dos? fricción, ¿La la de de Rosse, fricción es conservativa o no conservativa? no conservativa. La fuerza de Rossi. Y me queda una, la fuerza elástica o la fuerza de restitución. Esa es conservativa, chicos, le dijo la profe, ¿no? Esta fuerza elástica o de restitución que ejerce resorte es una fuerza conservativa. ¿Sí? Tienen que acordarse que esas dos fuerzas conservativas son las que nosotros vamos a estudiar ahora. Así que tienen que acordarse el peso y la fuerza elástica, ¿sí? Entonces, hasta ahí, entonces decimos, bueno, sobre nuestro sistema actúan fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces les pregunto, ¿se conserva la energía mecánica desde A a C? ¿Se conserva o no? ¿Cuándo se conserva? Se conserva, se actúan fuerzas conservativas. La palabra lo dice, fuerzas conservativas. Si solamente actúan fuerzas conservativas, se va a conservar la energía mecánica. Pero si hay fuerzas no conservativas actuando, significa que no se va a conservar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué decimos? ¿Se va a conservar o no la energía mecánica, chicos? no, No se va a conservar. Va a haber una variación de energía mecánica. Ahora la energía mecánica en A, en B y en C no van a ser las mismas. Entonces decimos que va a haber una variación de ¿qué? De energía mecánica. Esta energía mecánica no va a ser igual a 0 porque ¿sí? No tienen el mismo valor.
Entonces acá hay una variación de energía y esa variación de energía va a ser igual al trabajo de ¿qué fuerzas? ¿Qué significa esa De las NC? fuerzas no conservativas. Exactamente. Entonces va a ser igual al trabajo de la fuerza no conservativa, de todas las fuerzas no conservativas que actúen en nuestro sistema de estudio. ¿Cuál es nuestro sistema? Bloque, resorte y superficie. Ese es nuestro sistema de estudio. Bloque, resorte y superficie. ¿Sí? Entonces ahora vemos, tenemos que acordarnos de la definición de trabajo. El trabajo de las fuerzas no conservativas acá, voy a tomar todas las fuerzas conservativas que no tengo, va a ser igual a la suma del trabajo de qué fuerza, chicos, más el trabajo de qué fuerza. Las no conservativas. De la normal Bien. y de Y la de fuerza esta fuerza de rozamiento cinético. ¿Cómo es el trabajo de la normal en este caso, chicos? es cero, profe. Es 0 Joule. ¿Por qué? Porque o sea, el ángulo con el desplazamiento es de 90 y es Exactamente, es perpendicular al desplazamiento. Nuestro desplazamiento va a estar en la dirección del eje X. Fíjense que nuestro desplazamiento, a ver si lo puedo hacer, va a ser así. En el eje X se ve, acá va a estar nuestro delta de X. Y la normal, fíjense, forma 90 grados. Entonces sabemos que este trabajo de la normal, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. Entonces nuestro trabajo de la fuerza conservativa va a estar dado solamente por el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque el trabajo de la normal es 0. Entonces de este lado ya sabemos que acá vamos a tener el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Y ese va a ser igual al cambio de la energía mecánica. ¿Entre qué puntos tomo la energía mecánica? ¿Cuál es la final y cuál es la inicial? ¿Qué pongo? ¿Energía mecánica en qué punto? en C Bien, y en A. menos la energía mecánica en A. Y entonces vamos a considerar siempre que hablamos de energía mecánica y la energía potencial, ¿se acuerdan? ¿No estuvieron ustedes? Siempre que estemos hablando de energía mecánica y sobre todo energía potencial, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro sistema de referencia, de tal manera que nos convenga, ¿sí? Fíjense acá cómo ponemos nuestro sistema de referencia, chicos, dónde ponemos nuestro origen, a qué nivel pongo el eje, cómo voy a considerar, dónde tomo mi referencia. Entonces, fíjense ustedes que este es un movimiento en una sola dirección, ¿no es cierto? Se está moviendo según el eje X. Entonces yo voy a poner acá mi sistema de referencia, chicos, ahí. ¿Qué significa eso? Pongo mi sistema de referencia ahí. ¿Cómo es la altura de A, de B y de C ahí? 0. 0. Entonces, siempre teniendo en cuenta el sistema de referencia, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, la altura de A es igual a la altura de B, igual a la altura de C, y en este caso están a la misma altura, y ahí justo he puesto el eje, entonces esto va a ser 0, porque lo elijo así. Lo podría haber elegido abajo y todos estarían a 2 metros, por ejemplo, pero a mí me conviene usarlo de esta manera. Entonces, como elijo mi sistema de referencia, elijo eso, ¿sí? Bueno. Entonces ahora vamos a ir desarrollando cada uno de los términos. Ya le dijo la profesora, ¿a qué era igual la energía mecánica? ¿A la suma de qué energía, chicos? De la cinética y de la potencial. De la potencial gravitatoria más la energía La potencial elástica. Elástica. menos la energía. Ahora ahí aplicamos para el punto C, le llamamos. Ahora vamos a aplicar al punto A la energía cinética en A, más la energía potencial en A, más la energía potencial elástica en A. Acá, ¿qué podemos simplificar? La energía La potencial potencial gravitatoria. Bien, la en energía C. potencial gravitatoria en, en, en C y en A va a ser igual a 0 por lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Entonces, la energía potencial en C va a ser igual a 0 y la energía potencial en A va a ser igual a C, porque hemos elegido ese sistema de referencia. Ahora veamos, ¿qué decíamos? ¿Cuánto vale la energía cinética en A y cuánto vale la energía cinética en C?
¿Cuánto vale? ¿Tenemos datos de eso? 0. Bien, como la velocidad en A como partida del reposo era 0, entonces la energía cinética en A, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Y como Y en en C se detenía, se se detiene. detiene, entonces ¿cuánto va a valer la energía cinética en C? 0. Va a valer 0. Entonces con eso simplificamos la energía cinética acá en C es igual a 0 y la energía cinética en A es igual a 0. Ahora vemos, ¿tengo energía potencial en C? Tengo energía potencial elástica, perdón, en C. ¿Tengo energía potencial elástica en A? En A sí. En A tengo y en C no tengo, ¿no es cierto? Porque no tengo contacto con el resorte. Entonces la energía potencial elástica en C, ¿cuánto vale? 0. Vale 0. Entonces fíjense lo único que me ha quedado en este miembro. ¿Qué me quedó en este miembro? Solamente que un signo La menos energía potencial menos la energía potencial elástica en A. en A. Solamente me ha quedado eso, o sea que era la energía que yo tenía inicialmente. ¿Qué me está diciendo? Que esa energía potencial, fíjense después, vamos a ver qué es lo que pasó con esa energía potencial que teníamos en A, y esa que era igual, chicos, si desarrollamos este término, que era igual, esa energía potencial elástica era un medio de K por X al cuadrado, ¿no? Acuérdense de eso, pero era X de A. Y X de A dijimos que vale cuánto, de acuerdo a nuestro dato del problema. Ahí está marcadito. El gráfico nos decía que valía cuánto. X. X. Lo reemplazamos. Ahora vamos a trabajar el otro miembro. Hemos trabajado un solo miembro, ahora vamos a trabajar este. Nos tenemos que acordar de la definición de qué? De trabajo. ¿A qué era igual la definición de trabajo? Módulo ¿de quién? De la fuerza Bien. por el Por el desplazamiento. Bien, por el desplazamiento, ¿desde dónde voy? Desde la posición inicial hasta la posición final. La posición inicial habíamos dicho que era A y la posición final C, el desplazamiento de A a C, ¿sí? Por el coseno de qué ángulo? De 0. Si el desplazamiento va de A a C, lo vamos a mostrar al gráfico, fíjense. ¿Qué ángulo forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento? 180. 180. Acuérdense siempre, ¿no? Que la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento. El desplazamiento va hacia la derecha, ahí se ve, y la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Entonces, como tienen la misma dirección, pero sentido opuesto, forman 180 grados. Eso no se tiene que olvidar, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, ahí ponemos 180. ¿Y el coseno de 180 cuánto es? Menos 1. Menos 1. Entonces acá nos va a quedar un signo negativo. ¿Sí? La fuerza de rozamiento cinética aquí era igual, por definición, mu cinético, por la normal, ¿no es así? Y el desplazamiento de AB o la distancia de AB, el módulo del desplazamiento es igual a la distancia que hay entre A y B. ¿Cuánto vale la distancia entre A y C, perdón? ¿Cuánto vale la distancia entre A y C, chicos? Fíjense que el bloquecito estaba acá, y ha recorrido esta distancia. X más D. X más D. Entonces esa distancia es X más D. Entonces la ponemos acá, X más D. Ay, me tengo que apurar, chicos, porque ya se me termina la clase. Esto sería X más D y tengo el signo menos acá adelante. Entonces, ¿qué pasa con el signo menos ese? Fíjense que aparecen los dos términos, los simplificamos. ¿Sí? Ya se nos va ese signo. ¿Sí? Entonces ponemos acá. Y fíjense ahí que me falta la normal. ¿Y la normal a qué va a ser igual en este caso? Si hacemos la sumatoria de fuerza de Ni, ¿a qué va a ser igual?
Al peso. al peso. Entonces va a ser igual al producto de la masa por la gravedad, ¿sí? Y acá fíjense que nosotros estamos diciendo que toda la energía que nosotros almacenamos en el resorte cuando la hemos comprimido, ¿sí? Se ha disipado, porque no recuperamos nada de energía, se ha disipado en el rozamiento de con la superficie áspera que tenemos, ¿sí? Entonces acá, como me pedían, esta expresión dice eso, la anterior, entonces nosotros de acá lo que tenemos que hacer es despejar el coeficiente de rozamiento, que era lo que me estaba pidiendo el problema. Entonces ese coeficiente de rozamiento, ay no sé dónde estoy, ahí está. Ese coeficiente de rozamiento va a ser, lo despejo de ahí, entonces me quedaría en el numerador k por x al cuadrado sobre el denominador me quedaría mg 2 veces por x más d. Y este sería el mu cinético. Este sería el resultado que me pide en función de los datos que nosotros tenemos en el problema. Los datos que teníamos en el problema era el valor de la constante del resorte, x, la posición inicial, la masa del bloque y la posición, la distancia final de. Entonces puedo calcular con los datos que me da el problema el coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, no sé si se entendió, chicos. ¿Queda alguna pregunta? Parece que no. Si querías agregar algo, María Rosa, Andrea. No, me parece que está todo. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la relación que hay entre la fuerza y la energía potencial. Algo que ya habíamos visto, nada más que ahora lo vamos a formalizar. Nosotros hemos estudiado ya que el trabajo, por ejemplo, de las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de la energía potencial. Eso lo hemos estado trabajando desde la clase pasada. Ahora vamos a trabajar vamos a hacer un diferencial, o sea, un pequeño trabajo, ya un diferencial de trabajo, y vamos a decir que el diferencial de trabajo de una fuerza conservativa es igual a menos el diferencial de la energía potencial. O sea, esto es lo mismo, nada más que escrito de otra manera. Si nosotros acá decimos que ese trabajo, ese diferencial de trabajo, lo podemos escribir teniendo en cuenta la definición de trabajo, nosotros sabemos que eso es igual al producto escalar, hemos dicho, entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso sería la fuerza F de X, una fuerza F en función de X, por el desplazamiento que sería de X. En ese caso, cuando el trabajo lo podemos expresar de esta manera, como F por D, F de X por el diferencial de X, eso es igual a menos la derivada de la energía potencial. Eso lo hacemos para de esta expresión despejar la fuerza y tener una expresión que me dice que la fuerza F, que es una fuerza conservativa, lo que hace es cambiar, fíjense, la energía potencial, cosa que nosotros ya lo habíamos dicho también. Eso es igual a la derivada de la energía potencial con respecto a X. O sea, D de energía potencial sobre dx, cambiado de signo. O sea, esto es una expresión matemática que me quiere decir que esa fuerza conservativa lo que trata de hacer siempre es llevar a la partícula o al sistema a un estado de menor energía potencial. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos
tenemos acá un nivel de referencia, por ejemplo, este, nivel 0, el piso. Tenemos un cuerpo que está ubicado a una cierta altura. Nosotros, si analizamos aquí qué es lo que hace esa fuerza conservativa, que en este caso es el peso, ¿qué es lo que trata de hacer esa fuerza? Es llevarlo al cuerpo a un nivel de menor energía potencial. Entonces, eso es lo que me dice esta expresión matemática, que la fuerza conservativa, en este caso yo les daba el ejemplo del peso, va a tratar de llevar al cuerpo a un estado de menor energía potencial. Siempre intenta hacer eso. Lo mismo la fuerza conservativa de un resorte. Ya habíamos visto que la fuerza restauradora, la fuerza del resorte, lo que trata siempre es de llevarlo a su posición de equilibrio. Entonces lo que trata de hacer es de llevar a la masa al estado de menor energía potencial, porque el estado de equilibrio, en el caso del resorte, es donde la energía potencial del resorte vale 0. Entonces, eso es lo que me dice esta expresión que me relaciona la fuerza conservativa con la variación de la energía potencial. Bueno, acá vamos a analizar los dos casos que yo les dije recién. Vamos a analizar el caso del resorte. Esta expresión nosotros ya la conocemos. La expresión de la energía potencial para un resorte, energía potencial elástica, nosotros sabemos que se puede expresar como un medio de K por X al cuadrado, donde K es la constante elástica del resorte y donde X es la elongación que puede ser la compresión o lo que yo lo alargué a lo mejor al resorte. Entonces, cuando nosotros analizamos esta expresión, vemos que si graficamos, nos da una parábola esta expresión. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, porque un medio de K es una constante. Entonces, esta es una función que tiene la forma I igual a una constante, llamémosle C, por X al cuadrado. Entonces, es una función de I. Supongamos que el eje vertical es Y y que el eje horizontal es X. Entonces, esto es una parábola que tiene concavidad hacia arriba. Y esa es la representación que tenemos acá en azul. Representa cómo va cambiando la energía potencial en función de la posición. Y fíjense qué es lo que va pasando. Nosotros habíamos visto que en los extremos, cuando el resorte está estirado o bien comprimido, almacena la máxima energía potencial. Tenemos esta situación. En cambio, cuando el resorte pasa por la posición de equilibrio, la energía potencial se hace 0 y la energía cinética es máxima. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo esta expresión? Porque lo que queremos analizar nosotros es esto ahora. La derivada de la energía potencial respecto de X. O sea, voy a derivar la expresión, esta expresión, energía potencial igual a un medio de K por X al cuadrado. Cuando yo haga la derivada de esta función respecto de X, voy a tener, acuérdense que cuando se deriva, la constante no la voy a alterar y voy a derivar la variable que sería X cuadrado. Y eso es igual a 2 por X. La derivada de X al cuadrado es esto. Entonces acá simplifico el 2 con el 2 y obtengo como resultado K por X. Entonces, eso es lo que tengo escrito en la última línea, menos la derivada de la energía potencial respecto de X, me va a dar menos K por X.
que es justamente lo que tengo expresado acá en este miembro de la igualdad. Y menos K por X sabemos nosotros, que ya hemos estudiado eso, que es la fuerza restauradora o la fuerza que actúa sobre el resorte para llevarlo a su posición de equilibrio. Si nosotros graficamos esta función, que sería I igual a menos K por X, nos va a dar una recta que tiene una pendiente, esta es la pendiente de la recta, pendiente negativa, que es el gráfico que tengo en la segunda representación. Entonces, lo que me dice, acá estoy comprobando que realmente se cumple, que menos la derivada de la energía potencial respecto de X me da como resultado el valor de la fuerza, que es justamente lo que hemos visto en la ecuación anterior, menos la derivada de la energía potencial respecto de X, me da como resultado la fuerza conservativa. Y eso es lo que está acá probado, o sea, realizando la derivada, y además en forma matemática y en forma gráfica. Porque, ¿cuál es la interpretación geométrica de una derivada? La derivada de una función es justamente la pendiente de la recta tangente en cada punto. Entonces, si nosotros hacemos eso, fíjense que si yo trazo pequeñas tangentes acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que en la parte izquierda tengo pendientes negativas y en la parte derecha positivas. Entonces, en la parte izquierda, la pendiente es negativa, acá, pendiente negativa, pero la ecuación me dice que la fuerza, fíjense, es la derivada de la energía potencial respecto de X cambiada de signo. Entonces, cuando tengo pendientes negativas, la fuerza tiene que ser positiva. Por eso es que acá, en esta parte, el valor de la fuerza es positivo. En cambio, en la rama derecha de la parábola, las pendientes son positivas. En esta parte tengo pendientes positivas. Entonces quiere decir que la fuerza va a ser negativa. Por eso es que los valores de F para X mayores que 0, los valores de la fuerza son negativos. O sea que de esa forma yo puedo comprobar también la expresión que me dice que la fuerza va a ser igual a menos la derivada de la energía potencial respecto de X. Entonces, lo que se cumple para el resorte es lo que tengo graficado acá y también se cumple matemáticamente. ¿Alguna pregunta? Fíjense lo que me dice acá en el gráfico de la recta. Para X negativos, o sea, cuando yo estoy en una posición negativa de X, como la fuerza es positiva, ¿qué es lo que trata de hacer? Llevarlo al cuerpo a la posición de equilibrio. Empuja al cuerpo hacia X igual a 0. Y cuando estoy en posiciones en X positivas, lo que hace la fuerza es llevarlo también al cuerpo hacia la posición de equilibrio. Esa es la función de la fuerza restauradora, llevarlo al cuerpo siempre a la posición de equilibrio. Y eso es lo mismo que decir que lo que hace la fuerza es llevarlo al cuerpo a estados de menor energía potencial. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para el peso. Vamos a poner la ecuación de la energía potencial gravitacional. Esta ecuación, si yo la analizo,
es la ecuación de una recta. Fíjense, le voy a poner B acá. Esta, perdón, acá sería X. No sé si puedo, a ver. Bueno, acá sería, ahora me va a quedar en, esto sería de esta manera, y igual a B por X. Y esto es la ecuación de esta recta que ustedes tienen acá. Esta es la gráfica de la energía potencial para el caso del peso, de la fuerza peso. Entonces yo digo, bueno, a ver, cuando yo tengo que hacer cumplir la ecuación que me dice que la fuerza, quiero verificar esto, es igual a menos la variación de la energía potencial respecto de I, acá lo hago respecto de I porque el movimiento de la trayectoria es vertical, ¿no? La del peso. Entonces veamos, ¿qué pasa si yo derivo, hago la derivada de la energía potencial respecto de I? Tengo que derivar la expresión de la energía potencial es mg por I. Esto es mg, es una constante. Entonces, cuando yo derivo esto, la derivada de mg es directamente mg. Saco la constante y derivo solamente la variable i. La derivada de i es directamente 1. Entonces, lo que obtengo acá yo es, cuando derivo la función energía potencial respecto de i, lo que obtengo es mg. Entonces, la fuerza es igual a menos la variación de la energía potencial. Y ya hemos visto que la variación de la energía potencial es mg. Entonces, la fuerza va a ser menos m por g. Bueno, si yo grafico esta, eh, esta función, fíjense que me dice que I, esto es la gráfica de una recta horizontal. Esto es como si yo tuviese I es igual a una constante. I es igual a una constante. Este es el gráfico que tengo en la segunda, en el segundo esquema, en el segundo gráfico. I igual a una constante. La dibujo, o sea, la recta la hago abajo del cero porque veo que esa constante es negativa. Entonces, la gráfica es una línea horizontal. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la fuerza que yo estoy representando es constante y es la fuerza peso. Ahora, lo miremos desde el punto de vista de la pendiente de la recta tangente. Recordemos que la derivada de la energía potencial respecto de I, hemos dicho que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ahora, si la curva que yo estoy analizando es una recta, como esta, la pendiente es directamente la tangente de este ángulo de inclinación. ¿Y cómo es la pendiente de este ángulo de inclinación? Fíjense ustedes, es una pendiente positiva. Entonces, si es una pendiente positiva, si M es positiva, bueno, pendiente me refiero, ¿no? Si la pendiente es positiva, la fuerza va a ser negativa, porque la fuerza es menos la derivada de la energía potencial respecto de I. Por eso es que la representación gráfica es una recta que está dibujada debajo, paralela al eje Y, y debajo del eje Y porque es negativa esa fuerza. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a analizar
un diagrama de energía. Veamos que, por ejemplo, nos pueden dar este diagrama que tienen acá esquematizado. Y me dice que es una función de energía potencial respecto a una función en X. O sea que en el eje vertical estoy graficando energías potenciales y en el eje horizontal posiciones. Quiere decir que para cierta posición de esa situación que yo estoy evaluando, voy obteniendo para cada posición la energía y voy representando eso y obteniendo esta gráfica, supongamos. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero al analizar esto, yo digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, de pronto yo tengo una cierta energía, la partícula tiene una cierta energía mayor que E3? Bueno, acá tengo yo el gráfico y tengo la energía 3, energía potencial 3, está marcada con línea de trazos arriba, y justo, fíjense, cuando yo la trazo, llego a este punto M4. Eso quiere decir que toda la energía que tiene la partícula, supongamos que tiene una energía de 3, le va a permitir llegar a tener una energía potencial igual a la que está marcada en este punto. Yo acá digo, para esta posición, cuando llegue a la posición 4, va a tener esa energía potencial que es la máxima que tiene. ¿Está bien? Entonces quiere decir, fíjense, que si llega a tener esa energía de 3, va a poder llegar hasta la posición X4. Y con eso va a quedarse detenida ahí, porque no tiene más energía que esa que necesita para llegar a esa posición. Ahora, si la energía que tuviera la partícula es mayor que esa E3, supongamos, entonces va a poder, si la energía es mayor, supongamos es esta, no sé qué le puedo llamar E4, si la energía de la partícula es mayor, va a poder pasar y va a poder avanzar más allá de la posición X4. Y eso es lo que me dice acá. Me dice que la partícula puede escapar a posiciones mayores que X4. O sea, va a tener una energía suficiente como para poder superar ese punto, esa posición 4. Ahora, supongamos otro caso, que la energía que tenga la partícula sea igual a E2. Acá tengo graficada E2, entonces trazo una línea horizontal y acá llego hasta este punto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la partícula, fíjense que acá en este punto y en este punto, hasta ahí va a emplear la máxima energía que tiene, la va a poder utilizar moviéndose entre el punto C, la posición C y la posición, en este caso, D. Eso quiere decir que va a quedar atrapada entre esos dos puntos. Va a poder moverse entre la posición XC y XD. No va a poder pasar porque no le alcanza la energía que tiene para superar ese punto donde su energía es igual a la energía potencial que tiene. Bueno, y así puedo ir analizando para diferentes niveles de energía. Por ejemplo, para una energía 1, E1, supongamos que tenga la partícula de esa energía, si yo trazo la línea horizontal, me doy con estos dos puntos donde intersecta el gráfico. Entonces eso quiere decir que la partícula va a quedar atrapada entre XA y XB, porque su energía va a ser tal que no le va a permitir superar esas posiciones. Para superarlas necesita tener más que la E1 con la que cuenta. Si la energía que tiene la partícula es E0,
va a poder nada más que llegar, fíjense, al punto, a la posición X1, y con esa energía que tiene, se va a quedar detenida allí y no va a poder moverse, digamos, pasar a otra posición. Bueno, el gráfico que está abajo representa la fuerza que está actuando sobre esa partícula. Fíjense que para trazar el gráfico de abajo, yo lo que hago, lo que se hizo es trazar pendientes a la recta, perdón, a la curva de energía potencial. Si yo voy trazando diferentes pendientes, ustedes van a ver que en la parte esta izquierda, que yo estoy trazando las pendientes, tengo pendientes negativas. Eso quiere decir que la fuerza tiene que ser positiva en ese tramo. Y eso es lo que está graficado en el gráfico de fuerza. Todas estas fuerzas son positivas. En el punto X1, la tangente es horizontal. Eso quiere decir que la pendiente de la recta en el punto X1 es 0 y por eso la fuerza en ese punto es 0. Entonces, en todos los puntos donde la pendiente de la recta me dé que sea horizontal, que la pendiente es 0, fíjense que en todos esos puntos la fuerza vale 0. Todos estos puntos que estamos acá con pendiente 0, la fuerza vale 0. Entonces, esos puntos ya sé que son los que cortan al eje X. Analicemos, por ejemplo, ahora entre X1 y X2. Vamos trazando pendientes y vamos a ver que en esta parte la pendiente de la recta es positiva. Entonces acá tengo pendiente positiva, por lo tanto tengo fuerzas negativas en todo ese trayecto, fíjense, todos los valores de fuerzas acá son negativos. Bueno, y eso es porque se está verificando la relación entre la fuerza y la derivada de la energía potencial respecto de X. Entonces, eso así puedo ir construyendo este gráfico de fuerza. Te paso, María, para que hagas el ejercicio. Vale. A ver si ahí lo completas, porque si no no vamos a llegar. Bueno, ahí se ve el gráfico, chicos. Ay, parece que me equivoqué de enunciado. Ay, espera un momentito. Ya lo busco. Trabajo práctico de El conservación. gráfico está bien, pero está mal el enunciado. problema. Ahora lo cambio. En un momentito. Bueno, que lo vayan leyendo ellos, pero ya se los cambio. No me di cuenta, mira. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, profe. Gracias. Ahí vemos el ejercicio 3, dice analizando una curva potencial. En la figura, nos vamos leyendo el enunciado, dice en la figura, ¿sí? Se muestra la variación de la energía potencial de una partícula de masa m de 2 kilogramos, ¿sí? Se representa en función de la posición X. Entonces vemos otra vez la variación de la energía potencial que se representa en función de la posición X. ¿Se ve el gráfico ahí? ¿Sí? Sabemos que esa partícula tiene una masa de 2 kilogramos. La partícula se mueve bajo el efecto de una fuerza conservativa a lo largo del eje X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la partícula es incorrecta? Vamos a ir viendo la A. Si se suelta en el origen, se moverá en el sentido de las X negativas. O sea que si tenemos una partícula, si se suelta en el origen, cuando hablamos de soltar, chicos, ¿qué estamos diciendo ahí?
¿Qué datos nos dan cuando dice se suelta? La deja O sea, reposo. como que la velocidad, cuando la soltamos, es como que la ponemos en esa posición y en esa posición, ¿no es cierto? En el origen, cuando x vale ¿cuánto? X es igual a 0, nos dice, ¿no es cierto? En el origen x es igual a 0 metros, nos dice que ahí se suelta. Entonces la velocidad en ese punto va a valer 0 porque la soltamos. Entonces si la colocamos acá, fíjense chicos, ahí estaría la partícula, ¿sí? Y ahora me dice, ¿se moverá en el sentido de las X positivas y las X negativas? El problema nos dice que están actuando fuerzas conservativas, ¿no es cierto? Entonces ya lo acabamos de ver con la profesora, entonces sabemos que si actúan fuerzas conservativas, el trabajo de las fuerzas conservativas dijimos que era igual a menos la variación de la energía potencial. Y de acá habíamos llegado a la conclusión recién con la profesora que nosotros podíamos llegar a demostrar que la fuerza, ¿no es cierto?, era igual a menos la derivada de la energía potencial, que también varía con la posición, con respecto de la posición. Eso era lo que habíamos visto recién con la profesora, esa era la teoría. Acá nos dice que actúan fuerzas conservativas, entonces sabemos que esto se va a cumplir, ¿sí? Esto y esto. Entonces, si nosotros queremos saber si se mueve, en qué sentido se mueve, ¿sí?, la partícula, entonces vamos a analizar la pendiente de la recta tangente a la curva en la posición x igual a 0. Entonces, ¿cómo es la recta tangente, chicos, ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será positiva o será negativa? Fíjense ahí. ¿Cómo será esa pendiente? Positiva. Es positiva. Entonces, fíjense, como dice que es positiva, entonces del gráfico nosotros sabemos, ¿sí?, en x igual a 0 del gráfico, decimos que la pendiente, o sea, la derivada con respecto de la posición, va a ser positiva. Si la pendiente es positiva, entonces, fíjense, la fuerza, ¿cómo sería? ¿Sería positiva o sería negativa? Negativa. La fuerza va a ser negativa, tiene el sentido contrario, va a ser menor que 0. Y si es menor que 0, fíjense, ¿qué va a ser la fuerza? ¿Cómo la graficaría yo acá la fuerza? ¿Qué va a hacer en esa posición? ¿Va a ir hacia dónde? La fuerza, ¿va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda? Acá está la partícula. ¿Qué va a hacer la fuerza? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza? Hacia la izquierda. Se dirige hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a hacer la fuerza? La fuerza la va a empujar a esa partícula hacia la izquierda. ¿Se ve? Entonces, ¿qué va a hacer la partícula? Tiende a moverse en el mismo sentido de la fuerza y entonces tendería a moverse en el sentido negativo de las X. Entonces, ¿esa afirmación A es correcta o es incorrecta? Correcta. Es correcta. Entonces, como la fuerza me da negativa, por lo tanto, ¿qué hace la partícula? ¿Sí? La partícula se va a aplicar una fuerza hacia la izquierda, entonces, ¿qué va lo que va a sentir la partícula? Va a sentir que se va a mover en el sentido de las X negativas. Bueno, entonces esa afirmación correcta, nosotros estamos buscando la que sea incorrecta, ¿no es cierto? Entonces esta sería correcta. Vamos a la B. En la B, ¿qué dice? Si inicialmente la posición es x igual a ¿cuánto? X igual a menos 10. Y además nos dice ahora que no lo suelta, sino que su velocidad, ¿cuánto va a valer en esa posición? La velocidad va a ser la raíz de 6 en i, o sea,
que esa es nuestra situación inicial, y entonces nos pregunta, entonces, ¿atravesará la posición X igual a 10 metros? Entonces, ¿dónde está mi partícula ahora? Mi partícula está en la posición X igual a menos 10. Acá estaría la partícula, en esta posición. No sé si se ve. Le llamemos con un nombre A. ¿Se ve dónde está? Ahí estaría la partícula. Pero ahora la partícula no la solté, sino que esa partícula tiene una velocidad de ¿cuánto? Raíz de 6 en i. Este es un vector. ¿Sí? Y entonces decimos nosotros, ¿qué energía potencial tiene la partícula, chicos? ¿Cuánto vale su energía potencial para ese valor? Cuando X es igual a 10, ¿cuánto vale? 15. Menos 10. Vale 15. ¿15 qué? 15 joules. Pero ahora también, como le hemos dado cierta velocidad, también va a tener una energía cinética. ¿Y cuánto vale esa energía cinética? Va a ser 1/2 de la masa por la velocidad que tiene en ese punto al cuadrado. Entonces, acá la podemos calcular porque conocemos el dato de la masa y tenemos el valor de la velocidad. ¿Cuánto sería el valor de la velocidad? El módulo. Chicos. Raíz de 6. Raíz de 6 elevada al cuadrado, ¿sí? No sé si estaba en las unidades, no me dicen las unidades, no, así metros sobre segundo. Metros sobre segundos, entonces acá me va a quedar metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y entonces vamos a tener las unidades expresadas en joule, porque va a ser newton por metro, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ya son las 19 horas. Ah, bueno. De acá vamos a sacar la energía cinética. Pero igual, ¿cuánto daría, chicos? Antes que nos vayamos. 6. 6 joules. Entonces, hasta ahí tenemos la energía en ese punto. Sumamos las dos energías y vamos a tener la energía mecánica en ese punto. Lo hacemos mañana al problema, chicos. Lo terminamos mañana. La asistencia, Bueno. Andrea. Recording stopped.